Buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan bien? Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, muy buenos días. Por aquí la escucho muy bien. Perfecto. Pues si gustan, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, en la que vamos a estar revisando los contenidos de la semana número 6. Prácticamente con esta semana estaremos dando por concluidas las Open Class en cuanto a los temas de cada semana. La próxima semana trabajamos de una manera distinta, como ustedes saben, son sesiones de recuperación, pero sí, la próxima semana prácticamente es de repaso de los parciales que hemos estado revisando. Bueno, el día de hoy... Una pequeña, bueno, no es una pregunta, sino que... Es la agenda. Vamos a ver Bueno, yo digo, si digamos que uno en el sistema universitario ya ve que su nota ya es 10, yo creo que ya no tiene problema, ¿verdad? No, ya no. Ya, de hecho, bueno, puedes entregar tus actividades de puntos extra como para revisión, pero ya no, ya si tienes 10 en plataforma, en la calificación final, y esa es tu calificación, tu última calificación prácticamente, ¿no? De Entonces, acuerdo. ya Gracias. no sería necesario, vamos, no va a seguir agregando. Bueno, la agenda del día de hoy es hacer una breve bienvenida. Vamos a hacer un repaso de la semana pasada. Compartiremos los objetivos de la semana número 6. Desarrollaremos los temas, algunos ejemplos, las conclusiones. Al final les voy a compartir la liga de Dropbox si alguien quiere tenerla. Comentaremos las actividades que tienen de acuerdo a la semana, esta sexta semana. Les voy a compartir al final la pregunta de Open Class y bueno, finalmente la despedida. ¿Recuerdan que vimos la semana pasada? ¿Qué temas estuvimos revisando? Claro, por supuesto. Aunque yo no tomé la clase con usted, pero bueno, todas las clases son iguales, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando la semana pasada de análisis de puestos y pues dijimos que era un documento en el que se describe las tareas, responsabilidades, requerimientos con los que debe cumplir cada trabajador, ¿verdad? Para que haya un ambiente en el lugar de trabajo, que cada uno haga su trabajo. Y dijimos que también eso ayuda a la gente o responsables de los recursos humanos a realizar mejor otros procesos de recursos humanos como la selección, la evaluación de puestos, la capacitación. Y básicamente estamos hablando del documento que se llama Cédula de Descripción de Puestos. Pues ya sabemos que tiene dos partes. Una parte donde se describe lo que debe hacer el trabajador y la otra parte, la especificación del perfil que debe cumplir. Obviamente, yo creo que son lo que estuvimos hablando y unos requisitos que serían, por ejemplo, uno tiene que, bueno, hay que tener una base de formación y hay que se llaman requisitos intelectuales, hay requisitos físicos, que el esfuerzo físico, pues cuando hacemos trabajo hay alguna gente que van cargando pesas, cosas que pesan mucho, entonces tienen que estar bien de salud. Hablamos también de responsabilidades dentro de esos requisitos y que es, por ejemplo, supervisión del personal. Usted tiene que saber si todos están bien, cómo hacen su trabajo, las herramientas que utilizan para hacer el trabajo, si son adecuadas, etcétera, etcétera. Y el cuarto era condiciones de trabajo, que básicamente es el ambiente de trabajo. Yo creo que eso es lo que hablamos más o menos la semana pasada. Así es, Ildefonso, muchas gracias. En efecto,
Bueno, pues nos haces un resumen, ¿no? De lo que vimos la semana pasada, que fue esta parte de los análisis de puestos. Estos análisis de puestos que, como bien nos mencionas, pues son muy importantes para las empresas, porque no solamente nos sirven, ¿verdad?, para poder tener documentado lo que hace cada trabajador, sino que nos ayuda, en el caso del área de recursos humanos, a poder realmente darle seguimiento a muchos procesos. Estos documentos los usamos para reclutamiento, selección, capacitación, evaluación al desempeño y los vamos a utilizar para lo que vamos a ver el día de hoy, que es la parte de compensaciones, que es para poder asignar un sueldo a cada trabajador. Como bien nos mencionabas, tienen dos partes principalmente: la descripción y la evaluación del puesto. Bueno, y lo que vamos a ver el día de hoy es la evaluación de puestos. ¿Qué creen, Lucía y Delfonso, que es la evaluación de puestos? Bueno, yo voy a decir lo que pienso. Adelante. Bueno, está un poco liado y no he tenido tiempo de ir mirando apuntes. Yo, según lo que dice la palabra, yo creo que es más o menos en una empresa, los puestos que tenemos allá, saber en cada puesto la gente adecuada que se tiene que colocar ahí para que hagan el trabajo eficientemente. Yo le doy un ejemplo. Yo estaba trabajando con ExxonMobil en una plataforma en mi país, Guinea Ecuatorial. Había un departamento de producción, que ahí es donde yo estaba. Había un departamento de seguridad, que son los que cuando se hacía el trabajo, ellos venían y mirar si el lugar de trabajo estaba seguro. Había un departamento de mantenimiento. Ahí estaban los mecánicos, los electricistas. Entonces, yo creo que es para saber en cada departamento, eso es lo que pienso, tener la gente adecuada ahí para que cada uno haga su trabajo eficientemente, porque el objetivo es que la empresa avance, que haya un avance en la empresa y que pues el objetivo es tener beneficios. Y para que esto sea posible, entonces la evaluación de puestos, en este caso, es importante para saber realmente en cada departamento quiénes tienen que estar ahí para que hagan bien el trabajo. Eso es lo que pienso. Ok. Sí, en efecto, bueno, vamos a ver que la evaluación, nos dice Lucía, es como la importancia del puesto. Sí, vamos a ir viendo algunos elementos importantes. El objetivo de esta semana es que ustedes puedan describir el papel que juegan el análisis, la descripción y la evaluación de puestos dentro de una organización mediante el estudio de sus objetivos, procesos y métodos, a fin de poder aplicarlos exitosamente en cualquier ámbito empresarial que esté presente. Es decir, esto que platicábamos del análisis de puestos, bueno, pues es la forma en la que a través de esa información que vamos a obtener, ¿verdad?, de este documento, vamos a poder hacer una evaluación de puestos. Es una información muy útil que nos va a permitir realmente determinar cuánto vale el puesto para la empresa, cuánto es lo que está la empresa dispuesta a pagar por una actividad que va a desarrollar uno de los colaboradores dentro de la organización. Tiene que ver con lo que nos decían ustedes, que es la importancia, porque dependiendo de qué tanto impacta a la filosofía organizacional,
al objetivo, a la misión, a la visión, bueno, pues va a ir muy relacionado también con la evaluación de puestos. Va a determinar entonces la importancia que tiene ese puesto para la organización. Para poder hacerlo, pues obviamente necesitamos de este documento, que es el análisis de puestos que bien nos decide Alfonso, donde vamos a incluir las responsabilidades, las tareas y las actividades. Entonces, la evaluación realmente es determinar esta importancia relativa que tiene el puesto conforme a la filosofía organizacional, que tanto impacta a los resultados organizacionales. ¿Todos los puestos son importantes? Claro, desde la persona de intendencia hasta el director general. Sin embargo, el impacto de su trabajo para la filosofía organizacional, pues es diferente, ¿verdad? El director general, pues vamos a ver que prácticamente, pues en muchas ocasiones él es el que ayuda a la redacción hasta de los mismos objetivos y filosofía. Cuando, por ejemplo, la persona de intendencia, que también colabora para nuestra misión y nuestra visión, tiene un impacto, pero no en ese grado de importancia. Entonces, la evaluación tendría que ir realmente en qué tanto aporta a esta filosofía organizacional. Hay algo que le llamamos factores compensables. Ya lo platicábamos la semana pasada. Estos factores son un atributo, una característica que está inherente al puesto y por lo que la empresa está dispuesta a pagarle al colaborador en específico por esa actividad que desempeña, que realiza. Son características que deben de ir muy relacionadas con el puesto y que van a estar muy direccionadas a la filosofía organizacional. Les ponía yo el ejemplo la semana pasada, por ejemplo, de una universidad. Para las universidades, un factor compensable son los grados de estudio. ¿Por qué? Porque quiere tener buenos profesores para poder ofrecer un buen servicio a sus estudiantes, ¿no? Entonces, que estén más preparados, que se sigan formando, que estén actualizados, etc. Entonces, es un atributo, una característica que tienen los profesores y que por ello está dispuesta a pagar, que va muy alineada a su misión y a su visión. Por ejemplo, en la industria turística, uno de los factores compensables son los idiomas. ¿Por qué? Porque pues reciben extranjeros y entonces algo que necesita el empleado es hablar varios idiomas para poder atender mejor al turista. Y entonces, bueno, pues por esa característica está dispuesta a pagar. ¿Sí queda claro esto de los factores compensables? Así es. Muy bien. Bueno, estos factores compensables deben de ir muy relacionados con el puesto. Por ejemplo, yo no le voy a pedir, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria de la construcción, a lo mejor idiomas, porque la verdad es que pues no es, digamos que sería necesario, ¿no? O sea, no sería algo que requieran, a menos que sea una constructora internacional, ¿no? Pero, por ejemplo, a los albañiles pues no les voy a pagar o no va a ser un atributo relacionado con el puesto, los idiomas, por ejemplo. No sería correcto utilizarlo así. En la industria turística sí, pues sí, desde el botones hasta el gerente, sería adecuado que todos hablaran idiomas y lo voy a considerar. Entonces ahí sí podríamos tomar esta característica. Deben de ser independientes, deben de reflejar el punto de vista de la empresa y siempre se van a derivar del puesto de trabajo. No puedo tomar factores compensables que no tengan relación con el puesto de trabajo. Los factores compensables se pueden clasificar de muchas maneras y depende de la empresa. Se pueden clasificar por habilidades, por esfuerzo mental, por responsabilidad, por condiciones de trabajo, etc. Pero la verdad es que cada empresa va a tener su propia clasificación. Los métodos de puesto, vamos a ver que hay diferentes métodos para la evaluación. Tenemos infinidad. Dentro de ellos, dentro de los que podemos platicar está el de jerarquización, el de clasificación, el de puntos, el factorial y bueno, ya hay muchos otros. Yo me voy a detener prácticamente en el de puntos.
El de jerarquización de puestos es un método muy sencillo. En este método, bueno, pues el especialista, el encargado de realizar este proceso, lo único que va a hacer es que va a tomar el organigrama y va a ir pagando de acuerdo al nivel más alto y los sueldos van a ir bajando hasta el último. Es un método muy sencillo de utilizar y de aplicar prácticamente, porque, bueno, pues este va a ser de acuerdo al organigrama. Entonces es muy sencillo. La verdad es que no tiene mayor complejidad para su aplicación. Sin embargo, no siempre es el más adecuado. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en las que, por ejemplo, en una farmacéutica, el objetivo de una farmacéutica, pues generalmente es descubrir medicamentos y vacunas y aquello que pueda ayudar, ¿no? Desde la industria farmacéutica a los pacientes, a los enfermos o prevenir enfermedades, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese es uno de sus objetivos. Entonces, imagínense que en la empresa los científicos están en último nivel. Sería lo indicado que son los que le pegan más a la misión y a la visión, que sean a los que les paguemos menos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, por ejemplo, en una farmacéutica donde los científicos son los que le pegan más a la misión y a la visión, ¿sería correcto que fueran los que menos ganaran dentro de la organización? Pues no, no creo que sea correcto. No, ¿verdad? Entonces, No. esto es lo que vamos a ver en particular con el método de jerarquización. No siempre nos va a permitir realmente identificar las aportaciones de cada puesto de acuerdo a la filosofía organizacional. Entonces, aunque es un método muy sencillo, pues no sería como el más adecuado, ¿no? Para poder realmente identificarlo con la filosofía organizacional. Otro es el de graduación de puestos. Este es, ponemos la graduación, 1, 2, 3, 4, 5, toda aquella que consideremos que es la que vamos a ocupar. Y en cada graduación se describe qué características son las que tiene el puesto. Por ejemplo, en el 1, el trabajo es sencillo, repetitivo, necesita supervisión, no requiere mucha capacitación y es gente que no requiere pues ni mucha responsabilidad de iniciativa. ¿Qué tipo de puestos podríamos encontrar aquí? Eh, en esa graduación de puestos, Ajá. el trabajo es sencillo y muy repetitivo. Am, ¿Cuáles pueden ser los? Mm, Bueno, yo, digamos, aunque la secretaria, yo creo que siempre está ahí redactando documentos, ¿no? Pero no creo que sea tan sencillo. Entonces, ¿qué otro puesto creen que tenga esas características? Que sea muy sencillo. Muy sencillo. Bueno, eso depende, ¿eh? Porque, ¿cuál puedo pensar como el más sencillo? ¿O fregar el suelo? Por ejemplo, las personas de intendencia, así es, las personas que nos ayudan a limpiar, ¿verdad? En Sí. las oficinas o en las empresas, pues ahí Ujú. podríamos ubicarlo. Así es, ahí podríamos ubicar a estas, en lo particular, en este grado. Y, por ejemplo, estos asistentes ejecutivos, un asistente ejecutivo, ¿dónde lo ubicarían ustedes, Lucía y Delfonso? Un asistente ejecutivo. Ujú. ¿Dónde? En uno organigrama donde se puede. No, ¿en qué nivel, en qué graduación de puestos? 1, 2, 3, 4. De acuerdo a esta clasificación, ¿dónde lo ubicarían ustedes? mm, bueno, puesto, yo diría dos, ¿no? Tú dices 2, Lucía dice el 3.
Yo, por ejemplo, también lo ubicaría en el 3. Si se fijan, aunque es más descriptivo, ya aquí podemos ubicarlos de manera un poquito más clara, sigue habiendo esta parte de subjetividad, ¿no? Hay esta subjetividad de dónde lo ubicamos, porque no es tan claro. Entonces, por ejemplo, Ildefonso dice en el 2, ok. En el 2, por ejemplo, ganaría 10,000 pesos, pero en el 3 ganaría 20,000 pesos. Entonces, el poner a una persona en uno o en otro, sí tiene un impacto importante. Entonces, Claro. aunque es mucho más preciso y va a estar más relacionado con la filosofía organizacional, sigue habiendo todavía subjetividad. Tenemos otro que es el de comparación de factores. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un puesto base de una empresa. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que este es un taller mecánico, ¿no? Entonces, en el taller mecánico, pues de lo que vamos a encontrar más son mecánicos. Entonces, ese sería como nuestro puesto base, el puesto que vamos a utilizar como referente. Entonces, en este puesto base, vamos ya a elegir ahora sí los factores compensables. Y en el caso de esta empresa, pues ellos eligieron responsabilidad, habilidad, esfuerzo mental, esfuerzo físico y condiciones de trabajo. De acuerdo a cada uno de estos factores, pues ellos determinan cuál es lo que le vamos a pagar por cada uno de estas características. Y bueno, pues de acuerdo a ello, por ejemplo, en el mecánico, bueno, pues pusimos que el mecánico por responsabilidad ganaba 200, por habilidad 350, por esfuerzo mental 150 y así sucesivamente. A partir de este puesto base, vamos a pagarle a los otros. Por ejemplo, si tuviéramos un operador de montacargas, pues como tiene mayor responsabilidad, le vamos a pagar 80 pesos más. El de habilidad le vamos a pagar 120 pesos más, al de esfuerzo mental 50 más y así sucesivamente. Pero si se fijan, el crecimiento no es constante, es como muy variable, ¿no? Y bueno, esto no nos permite tampoco como poder observar o tener un crecimiento constante de acuerdo a las características. Entonces, aunque es mucho más preciso porque ya nos da factores compensables, pues no tiene o no hay un reconocimiento de manera como muy específica de la forma en la que estamos asignando los sueldos y los salarios. ¿Vamos bien hasta aquí? Por supuesto. Perfecto. Bueno, el último sistema del que vamos a platicar es el de puntuación. Este sistema lleva una serie de pasos. Primero se determinan los factores críticos, después el nivel de factores, luego se adjudican puntos, hay una adjudicación de niveles, se elabora un manual de puntuación y se aplica. Este sistema es mucho más complejo, sin embargo, nos ayuda a ser como más preciso en cuanto a la forma en la que nosotros vamos a asignar los sueldos y los salarios. Esta parte pues va a ser importante. Importante porque nos va a ayudar a poder determinar realmente lo que le debemos de pagar a cada uno de los colaboradores que tenemos dentro de la empresa. Y nos va a ayudar porque va a ser mucho más preciso, más, pues sí va a ser como más puntual en cómo vamos a asignar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero se debe de reunir un comité donde se van a determinar los factores esenciales. Aquí vamos a determinar cuáles van a ser los factores que para la empresa son los más importantes. Imagínense que aquí se reúne un comité y dice, bueno, para nosotros los factores esenciales son responsabilidad, habilidad, esfuerzo y condiciones de trabajo. Esos son como los aspectos por los que la empresa está dispuesta a pagarle a los colaboradores. Eso es lo que nosotros vamos a determinar.
y le van a dar un porcentaje. Por ejemplo, aquí ellos dicen, bueno, para nosotros responsabilidad tiene un 50% de importancia para la empresa. Imaginémonos que es una escuela. En habilidad un 30%, en esfuerzo un 10% y en condiciones de trabajo 10%. Imaginémonos que esta escuela da clases en sus instalaciones, pero también manda a sus profesores a pues a dar clases fuera de las instalaciones, quizá en campo, donde, bueno, pues el riesgo es mayor, ¿verdad? Y entonces dice la organización, bueno, pues nosotros vamos a estar dispuestos a pagar más a aquellos profesores que salen a campo, porque, bueno, pues tienen un mayor riesgo, y que, bueno, queremos promover nuestros servicios y si ellos salen, bueno, pues nos permite como poder ofrecer o que la gente conozca mejor nuestros productos. Bueno, posteriormente van a ser subfactores. Este factor que es responsabilidad, por ejemplo, lo van a dividir en 4. Seguridad, equipo y materiales, ayuda a otros y calidad de productos. Cuando ya los determinaron cuáles son los subfactores, porque los subfactores nos van a permitir identificar muy bien cuando se está cumpliendo con el factor, ¿verdad? Vamos a asignarles un porcentaje también. Aquí, por ejemplo, en responsabilidad nos daba 50. Aquí el comité se reúne y dice, bueno, para nosotros seguridad va a tener un 5% de importancia. Equipo y materiales un 5%, ayuda a otros un 20% y calidad de productos un 20%, porque para nosotros es lo más importante, la ayuda a otros y la calidad de productos. Si ustedes se fijan para una escuela, bueno, pues esto sería de los aspectos más importantes que vamos a requerir. Y así lo va a hacer con todos los factores y subfactores. Si ustedes se fijan, cada suma de subfactores nos va a dar el porcentaje que tiene en total el factor esencial. Obviamente, si habíamos dividido entre 100, o es el 100, el porcentaje al 100%, pues el mínimo nos van a dar 100. Ahora, ¿cómo hacemos los siguientes niveles? Vamos a sumar siempre el mínimo. ¿Por qué el mínimo? Porque en el mínimo establecimos la importancia que tiene. Entonces, 5 más 5 nos da el nivel bajo, más otros 5 nos da el nivel moderado, que es 15. Si nosotros le sumamos otros 5, nos va a dar el nivel alto. Entonces son, por ejemplo, 20 más 20, 40, más 20, 60, más 20, 80. Lo que no podríamos hacer es, por ejemplo, poner 5 y luego 20 y luego 50 y luego 40, porque entonces no tendríamos un crecimiento constante y no estaríamos respetando prácticamente ese porcentaje o ese valor que le está dando la empresa a ese factor compensable en específico. ¿Sí queda claro esto? Así es. Sí, perfecto. Bueno. Ya que tenemos este cuadro elaborado, ya que lo hemos hecho, ya que lo tenemos de acuerdo a todos los niveles, ya los porcentajes que establecimos, vamos a hacer un manual donde vamos a indicar, por ejemplo, en habilidad, bien experiencia. ¿Qué quiere decir el 5% de los 15 puntos de experiencia en el nivel mínimo? Bueno, pues en experiencia quiere decir que esa persona tiene un año, de 0 a 1 año de experiencia. Bajo, de 1 a 3 años, moderado, de 3 a 5 años y 60 más de 5 años. Y ese es el porcentaje o los puntos que le vamos a dar a ese puesto en específico de acuerdo a los años de experiencia que requerimos. En educación y capacitación, 15 si tiene preparatoria, 30 si tiene licenciatura, 45 si tiene maestría, 60 si tiene doctorado. Y entonces vamos a hacer un manual donde vamos a describir de manera puntual lo que significa cada uno de estos valores en cada subfactor, así como lo hicimos en el de
en el de niveles, ¿se acuerdan? Que había grados. Bueno, pues así vamos a definirlo en cada uno. ¿Esto qué nos va a permitir? Tener una menor subjetividad, porque entonces yo no le voy a poner los puntos donde yo creo, sino donde por la descripción voy a ubicar mejor al puesto. Después de hacer esa descripción de todos y de cada uno de estos, voy a hacer un tabulador, donde voy a poner, bueno, pues si tiene de 100 a 120 puntos, le voy a pagar 6,000. Si tiene de 121 a 140 puntos, le voy a pagar 7,000 y así sucesivamente hasta la puntuación máxima. Cuando ya tenemos este manual, vamos a poder ahora sí aplicarlo a cada puesto. Y entonces vamos a imaginarnos que lo vamos a hacer de un profesor que trabaja en las instalaciones. Y entonces, de acuerdo a la descripción, en seguridad le vamos a dar 10 puntos, en equipo y materiales 10, pero en ayuda a otros y en calidad de productos 80 por la característica de su trabajo. En experiencia necesita 5 años de experiencia y tener al menos una maestría. La verdad es que en esfuerzo físico hace poco porque está en las instalaciones, pero mental tiene un esfuerzo alto y no trabaja en condiciones ni desagradables ni riesgosas. Si ustedes lo suman, ¿cuánto les da? Lucía dice 305. Bueno. 305. Así es, Lucía. A mí también me da lo mismo. Nos daría 305. Entonces, aquí tendríamos que ir al manual y ver cuánto gana esta persona con 305 puntos. Y ya determinaríamos su sueldo. Vamos a hacer el de otro profesor. Este profesor sale a campo a dar clases. Obviamente en seguridad y en equipo y materiales va a subir su puntuación porque pues tiene una responsabilidad mayor. En esfuerzo físico va a ser más alto porque tiene que salir a campo y va a trabajar en condiciones desagradables y riesgosas. Entonces, este profesor que está en campo va a tener cosas en las que va a coincidir con el otro, pero que va a tener una mayor puntuación, obviamente porque lo que la universidad quiere es impulsar a que salgan, ¿verdad? Entonces va a tener 370 puntos y nos va a hacer, si nos vamos al manual, por 370 puntos va a tener un sueldo mucho mayor. Entonces, ahí vamos a reconocer lo que la escuela quiere, que por ejemplo en este caso sería llevar la enseñanza a lugares mucho más alejados, ¿no? Por ejemplo. Remotos. O remotos. Y entonces, bueno, pues la evaluación de puestos nos va a ayudar a promover esto. ¿Sí ven cómo ya a través de este método puntos, que es mucho más específico, menos subjetivo, nos permite realmente pagarle a la persona por lo que busca la empresa? Es un método mucho más complejo, pero es mucho más completo. Bueno, ¿dudas sobre este método? Este es el método que les va a pedir para que ustedes puedan hacer los que están por actividades, que lo apliquen para los casos que están ahí establecidos. Bueno, en las compensaciones vamos a ver que se necesita hacer tomar en cuenta el mercado externo, es decir, que podamos ser competitivos con nuestros competidores. Nos llega a pasar, imagínense ustedes, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi-Cola, ustedes ubican muy bien estas empresas, ¿no? Que, por ejemplo, Pepsi-Cola le pague a sus repartidores 8,000 pesos y que Coca-Cola les pague 15,000. ¿Qué creen que van a querer hacer los repartidores de Pepsi-Cola? En cuanto puedan. ¿Cuál era la comparación? Yo no sé por qué. Imagínate que un repartidor, que son los que llevan los refrescos a los lugares. A los lugares, sí. Gana en Pepsi-Cola 8,000 pesos. Y Coca-Cola les paga 15,000 haciendo el mismo trabajo, igual de repartidor. ¿Qué creen que quieran hacer esos repartidores?
pues ir a trabajar para Coca-Cola. Si es que Claro, estoy ganando 7,000 de más, claro. si ellos me pueden dar trabajo, me voy ahí sin pensarlo 2 veces. Así es. En cuanto me sea posible, ¿verdad? Me voy a ir a trabajar a Coca-Cola. Entonces, Sí, para evitar que la gente, y generalmente los que se van son los mejores colaboradores, generalmente son los que contratan las otras empresas. Entonces, para evitar eso, yo tengo que ser competitivo en el mercado. Necesito poder ofrecer a mis colaboradores, ¿verdad? Ser competitivo con lo que están pagando los otros, eh, pues las otras empresas. Conocer cuánto están pagando para que yo también pueda tener unos sueldos, si no iguales, similares o con prestaciones similares. Entonces, por eso hacemos un estudio de encuestas y de sueldos y salarios, para saber si realmente somos competitivos. Para hacerlo, es importante que nosotros nos podamos comparar con empresas que sean muy similares a nosotros, que tengan características parecidas, eh, que sean del mismo giro, tamaño similar, etcétera. Yo no puedo comparar, por ejemplo, no sé, Lucía, ¿tú vives en México? Tú, Alfonso, me decías que vives en Estados Unidos, ¿verdad? sí, en Houston. Por ejemplo, no podríamos comparar estos pequeños comercios que venden a lo mejor productos. Aquí, por ejemplo, los Oxxo en México son como pequeños centros donde venden pues muchos abarrotes o comida, pero son pequeños, ¿no? Trabajan 4 o 5 personas, y bueno, pues ahí puedes comprar tus víveres. No podríamos comparar el sueldo de alguien de un lugar así con, por ejemplo, alguien que trabaja en un Costco o un Sam's, ¿no? El gerente de un Costco o un Sam's. ¿Por qué? Porque aunque venden productos similares, pues el Costco es mucho más grande, hay mucho personal, las ventas son mayores, etcétera. Entonces, siempre que hagamos esta tabla comparativa, tenemos que hacerlo con competidores directos, es decir, que realmente estén que sean con características parecidas. Esta información la podemos sacar de diferentes fuentes. Hay a veces cámaras de comercio, en el caso de México, hay cámaras de comercio, por ejemplo, de la construcción, que sacan esta información. Cuánto se le paga a un albañil, a un arquitecto, a un ingeniero, etcétera. Y esto nos ayuda mucho porque nos permite como tener una idea mucho más clara de lo que necesitamos pagar. Si ustedes se fijan, entonces, la remuneración pues debe de ser muy estratégica, debe de estar muy bien pensada para que tenga el impacto y los resultados que estamos buscando. Debe de estar enfocada a la persona, debe siempre de pagarse de acuerdo al desempeño del trabajador, puede haber una remuneración fija o variable y bueno, pues que tengamos un sistema complejo. Algo que es importante considerar en la compensación y que a veces identificamos es que la compensación en particular requiere o no solamente está conformada por el dinero que le pagamos a las personas por su trabajo. A veces nos vamos con la finta de que solamente es el dinero que ellos reciben y que si bien es una de las partes más importantes, vamos a ver que tiene otros elementos. Por ejemplo, la remuneración la vamos a clasificar en financiera y no financiera. La financiera es el dinero que desembolsa la empresa por el trabajo que realiza la persona. Entonces, financiera directa es el sueldo que le vamos a entregar. Lo que va a recibir, ¿no? En su nómina, prácticamente. Y la financiera indirecta es lo que va a gastar la empresa por las prestaciones, que si bien la empresa desembolsa, el colaborador no va a ver ese dinero. Por ejemplo, en México, las prestaciones que tenemos es el seguro, bueno, un seguro médico, ¿verdad? Tenemos el Infonavit, tenemos el famoso Afore
que bueno, la empresa desembolsa un dinero para pagar estas prestaciones. También el colaborador, bueno, pues aporta una parte proporcional y esas son obligatorias. En cada país vamos a tener prestaciones obligatorias. Y podemos tener las voluntarias. Las voluntarias es para motivar a los colaboradores a trabajar con nosotros. Por ejemplo, Google, bueno, pues tiene prestaciones voluntarias muy interesantes. Tiene comedores dentro de su, dentro de sus oficinas. Es gratis la comida ahí. Tienen médico, psicólogo, estilista, gimnasio, etcétera, y que no les cobra a los colaboradores por el uso. Es una prestación que tienen. Esas son prestaciones voluntarias. ¿Qué le cuestan a la empresa? Claro, pero es una inversión que hace para que su gente esté mucho más contenta. Y tenemos las no financieras. Exacto, Lucía. En el caso de México, el fondo de ahorro. Así es. No es obligatoria, pero la empresa la da para motivar al personal. Y las no financieras, que también forman parte de la compensación. Las no financieras son el ambiente laboral, el liderazgo, por ejemplo. Cuando hay un buen liderazgo, hay un ambiente laboral agradable, nos sentimos contentos dentro de la empresa, bueno, pues este ambiente laboral nos permite trabajar mejor y, bueno, nos motiva a retenernos. Eso también es parte de la compensación. La flexibilidad en el trabajo, horarios flexibles, la gente que puede trabajar a distancia, tiempos parciales, ¿no? Por ejemplo, cuando las que somos mamás y acabamos de tener a nuestro bebé, pues queremos estar con nuestro bebé, ¿no? Entonces podemos negociar con la empresa el horario. Sabes que en lugar de venir de 9 a 6, pues vengo de 7 a 3 de la tarde. Y bueno, pues si hay algo pendiente en la tarde, con mucho gusto estoy al pendiente hasta las 6, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta prestación que le pueden dar a esta mamá durante el tiempo en el que está su bebé pequeño, puede ser una motivación muy importante para que ella se quede dentro de la empresa y todavía trabaje mejor porque sabe que es pues una prestación que le están dando. Entonces vamos a ver que la remuneración no solamente es el dinero, sino también todos los demás aspectos que promueven que el colaborador se quede con la organización, ¿verdad? Y además esté motivado y dé lo mejor de sí. Este programa de compensación tiene algunos componentes, debe de incluir pues el objetivo, las estrategias, cuál es el plan de las recompensas, vamos a hacer una administración del rendimiento, es decir, vamos a darle a conocer a los colaboradores cómo les pagamos. Tristemente, muchas veces la gente en las entrevistas de ajuste le preguntamos por qué se va y nos dicen, pues porque me pagan 2,000 pesos más en la empresa. Ok. Y tú sabes que con tus prestaciones la empresa paga 5,000 pesos más al mes porque tienes seguro, fondo de ahorro, vales de despensa, seguro de vida, seguro de gastos médicos, etcétera. Ay, no sabía. Bueno, pues es un error que a veces las empresas cometemos de no desglosarles las prestaciones y que conozcan realmente cuánto es su sueldo. A lo mejor reciben menos, pero las prestaciones son altas, ¿no? Y que bueno, también ellos conozcan cómo pueden ir creciendo y cómo pueden ir mejorando sus sueldos. Para ello debemos de tener un alineamiento estratégico, es decir, asociar los intereses de las personas también con los de la empresa. Cuando la persona pues quiere tener un buen sueldo, darle una buena calidad de vida a su familia y la empresa se preocupa por darle estas herramientas, pues obviamente vamos a ir los objetivos de la mano, ¿no? Entonces, lo que nos interesaría es que pudiéramos ir alineándolos. La equidad interna, ¿a qué se refiere? Un ejemplo, ¿cómo se sentirían ustedes si están trabajando y en el puesto en el que están ganan 15,000 pesos? Y sus compañeros exactamente por lo mismo, por las mismas actividades, por las mismas obligaciones y responsabilidades, ganan 30,000 pesos. ¿Cómo se sentirían ustedes? Muy mal, Muy mal. porque uno Está está bien. ganando, estás ganando Ajá. menos.
Exacto. haciendo el mismo trabajo. ¿Quién va a sentirse bien así? Así es. Tú dirías, oye, pero pues, si yo estoy trabajando igual, ¿por qué a mí me pagas menos, no? Eso es Claro, equidad interna. ¿Qué se debe de guardar? ¿Por qué? Porque si el colaborador siente esto que me están diciendo, pues imagínense, ¿no? Yo pues me siento inconforme porque no me están pagando igual que a mis compañeros y hago lo mismo. ¿Y por qué? Y entonces empieza este desgaste y esta desmotivación. ¿Qué sería importante aquí? Bueno, pues pagar de manera equitativa. A lo mejor cuando ya conozco el plan de compensaciones y veo que mi compañero, bueno, pues tiene 10 años en la empresa, ha tenido evaluaciones impecables, estudió una maestría y la empresa reconoce los grados académicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese momento me voy a dar cuenta, o yo conociendo el plan de compensaciones, sé que yo también puedo ganar esos 30,000 pesos con ciertas características. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a estudiar una maestría, voy a salir lo mejor posible en mis evaluaciones al desempeño, etcétera, para que en un corto o mediano plazo yo pueda tener también ese sueldo de 30,000 pesos. Pero no me desmotiva si yo conozco el plan. ¿Por qué? Porque si yo lo conozco, sé que yo también voy a poder tener acceso a ese sueldo, siempre y cuando, bueno, pues yo cumpla con aquello que la empresa está solicitando. Entonces, algo que va a ser importante también es que nuestra gente sienta esta equidad interna, que está ganando lo justo de acuerdo a los otros puestos. La competitividad externa es este comparativo que les decía yo de las empresas, ¿no? Como PepsiCo y Coca-Cola. Me voy a comparar con mis iguales para saber si estoy pagando y soy atractivo. ¿Por qué? Porque yo también quiero que los mejores, ¿verdad? Quieran formar parte de mi empresa. No los peores, ¿verdad? Sino que yo pueda elegir lo mejor de lo mejor también. Y bueno, pues ir dirigiendo el desempeño de las personas, porque finalmente les vamos a pagar por su desempeño. ¿Qué será importante entonces? Garantizar los objetivos de la empresa a través de un buen sistema de compensaciones, que sea flexible, que la gente lo conozca, que se involucre, que paguemos por el desempeño, que sea sencillo y que la gente lo conozca. La remuneración entonces, pues vamos a obtener la información de los análisis de puestos, también de la evaluación al desempeño que le vamos a hacer. Vamos a establecer pues una gráfica de tabuladores de cómo vamos a pagar y vamos a ir también pues gestionándolo con el plan de vida y de carrera para la organización de cada uno de los colaboradores. ¿Qué beneficios tiene el tener un buen plan de compensaciones? Bueno, pues vamos a traer al mejor talento. Ustedes vean Google, pues mucha gente quiere formar parte de la empresa, ¿verdad? En gran parte, pues por las compensaciones que se tienen y por las prestaciones y por todo este plan de compensación que tiene. ¿Va a retener al capital humano? Claro, no nos vamos a querer ir de la empresa porque estamos pues muy contentos con el salario y lo que estamos recibiendo. Vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Las compensaciones pues van a tener un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Y esto, bueno, pues será muy importante cuidar. Y bueno, pues parte de estas compensaciones son los préstamos, las becas de estudio, los premios de reconocimiento. Para poder tener un sistema de remuneración debemos incluir pues políticas claras. ¿Cómo vamos a dar esas compensaciones? ¿Cómo las vamos a distribuir? ¿Cómo las vamos a pagar? Y que la gente conozca pues toda esta información. Algo que va a ser muy importante es que siempre cumplamos con aquello que ofrecemos. Tenemos compensaciones intangibles, ¿verdad? Esta cultura desafiante, un buen liderazgo, que la gente pueda recibir capacitación, trabajos flexibles, que la empresa trabaje con valores. Todo esto que no podemos tocar, pero que el colaborador lo percibe. Para hacerlo, vamos a analizar las características de la empresa, vamos a evaluar la importancia del sistema,
vamos a diseñar una estrategia, vamos a escoger los elementos. Denme un momentito. Una disculpa. Vamos a ver la definición de otros aspectos y finalmente pues implementación, ¿verdad? Que la gente conozca cómo lo estamos llevando. Necesitamos entonces pues diseñar un plan que realmente recompense el desempeño del colaborador y que bueno, pues la inversión que hacemos realmente nos esté dando resultados. Si nosotros estamos dando pues alguna prestación que esto realmente comprometa y la gente pues esté dando los resultados esperados. ¿Qué desafíos tenemos? Objetivo que en la compensación, que siempre la compensación vaya ligada a cumplir con los objetivos de la empresa, que haya tasas predominantes de salarios correctas y claras, que podamos negociar adecuadamente con los sindicatos, que paguemos realmente por la labor que realiza el colaborador, por su evaluación al desempeño y que estemos cumpliendo siempre con el marco legal, con todo aquello que cada uno de los gobiernos nos solicita. Si ustedes se fijan, entonces, lo que podríamos resumir de lo que hemos estado viendo en las 6 semanas es que el área de capital humano realmente es un factor de innovación, competitividad y crecimiento, porque las personas son las que detonan y las que nos ayudan realmente a dar los resultados dentro de la organización. Bueno, ¿dudas, inquietudes, algún comentario? Bueno, para mí el comentario sería que pues lo que hemos estado hablando sobre la evaluación de puestos, que es simplemente dar importancia a cada puesto de trabajo. Y pues que eso es importante para todos nosotros. Así Y eso anima a los que, bueno, estamos un poco abajo, ver cómo podemos ir escalando los lugares para obtener el salario que nos ayude a hacer nuestras cosas diarias. exacto, a mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y Sí. la de nuestras familias, así es. Bueno, las actividades para esta semana son los que están por actividades, participar en el foro 3 en sus 2 etapas, entregar la tarea número 6. Para los que están por exámenes van a presentar su 6º examen. Tengan cuidado porque incluye también los contenidos de la semana número 7. Y bueno, pues van a entregar los que están por trabajo final, su trabajo final. Les voy a compartir la presentación si alguien quiere tenerla para que la pueda bajar y les voy dictando la pregunta. La pregunta para la Open Class es, ¿cuál es el impacto de un buen sistema de remuneraciones en las organizaciones? ¿Cuál es el impacto de un buen sistema de remuneraciones en las organizaciones? Les comparto la presentación y bueno, pues si no tienen dudas o inquietudes, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia, les deseo pues muchísimo éxito profesional. Espero que la materia haya sido pues muy interesante, enriquecedora y bueno, pues cualquier situación con mucho gusto quedamos sus profesores atentos en la plataforma. Saludos y que tengan un excelente día. Gracias igualmente. Hasta luego. Bye.